Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de problema y solución, el programa de las personas inquietas y conscientes como tú que disfrutáis dándole la vuelta a los problemas y siendo parte de las soluciones. Soy Ana Gaer y ya sabes que si tú también quieres disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, me puedes encontrar en mi rincón en las redes de Enciende tu Talento y que a nuestra psicóloga, escritora y mentora Alicia Baigorri puedes conectar con ella en Baigorri Alicia. Toda una vida buscando. Consciente, pero sobre todo inconsciente y secretamente. Detrás de todo lo que haces o dejas de hacer, detrás de cada movimiento, existe una búsqueda secreta. Nos buscamos en las relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras aficiones, en nuestras dependencias y adicciones, en nuestro día a día y en nuestra espiritualidad. Detrás de cada experiencia está esa búsqueda secreta, pero ¿sabemos lo que estamos buscando en realidad? Viajas hacia ti, viajas desde ti, viajas en ti. Un viaje, un devenir, una búsqueda secreta. Te buscas a ti en todas las cosas. ¿Has buscado fuera? Y quizá ahora buscas hacia adentro. Siempre has estado buscándote. De esta búsqueda que como humanos compartimos todos con todos los demás, trata este libro, El viaje, de Antonio Consuegra, al que pertenecen estas palabras que escuchabas, y de esta búsqueda, de esta aventura de adentrarnos cada uno en sí mismo, pues va a tratar también nuestro puesto de limonada de hoy. Toda una vida echando algo de menos, con esa sensación de que algo falta, inventándonos 1001 maneras de llenar un vacío que no terminamos de entender. ¿Qué pasaría si te dijera que no eres el buscador? ¿Y si en realidad eres lo que estás buscando? En medio de un mundo que venera la lógica, el exterior, la inmediatez, hoy te invitamos a revelarte, a que te regales un tiempo para empezar un viaje rumbo a ti, más allá de lo conocido y establecido. Y si te parece un buen plan, ponte a gusto, ajusta el volumen, que la ruta la vamos a ir descubriendo mientras la recorremos. Y como es habitual, pues lo vamos a hacer en muy buena compañía con nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. Y además de Alicia, tenemos refuerzos, tenemos una invitada hoy de la que os voy a contar unas pinceladas. Lo primero es que para mí es un honor tenerla aquí con nosotros, un honor y un gusto, porque es una persona que admiro, con la que aprendo y con la que es muy agradable compartir y es muy fácil estar. Se dedica a este viaje del que estamos hablando, ha encontrado sus propios caminos y ha creado sus mapas que comparte con otras personas y son mapas para conectar con esos territorios de nosotros mismos que muchas veces están olvidados, que están escondidos, que están reprimidos y a los que nos hemos olvidado de cómo llegar. Entonces, yo creo que parte del trabajo que ella hace como terapeuta, ese papel de ayudarnos a reencontrar nuestro equilibrio, a vivir más a gusto, a sentirnos mejor con nosotros mismos, con lo que nos rodea, a vivir con más autenticidad, con más plenitud, pues ella lo hace con esas herramientas para conectar con esas partes de nosotros que muchas veces pues la razón, la lógica, no nos sirve para llegar hasta ellas. Aparte de eso, es alguien a quien yo admiro, tiene una capacidad de escuchar maravillosa e increíble y una sensibilidad y una empatía y una capacidad de conectar con las personas que admiro. Ella es Pilar Moreno y nos va a ayudar en esta búsqueda y en esta aventura que vamos a ir descubriendo hacia dónde nos lleva, pero que sabemos que tiene un destino y que el rumbo al final es cada uno hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio ser. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Ana. Nada, muy feliz de estar aquí compartiendo con vosotras. Un placer. Como yo no conozco todavía a Pilar, para las personas que nos están escuchando, ¿quién es Pilar? Ya lo ha dicho perfectamente y muy bonito además Ana. Cuéntanos un poco cómo abordas esa búsqueda que cada uno de nosotros y nosotras, esta persona que está en la búsqueda y que tiene las herramientas, ¿cómo lo abordas? Pues para mí, la primera vez que yo creo que sentí de una forma muy consciente
escuché más bien lo que decía mi alma, fue a través del arte, fue a través de arte terapia, fue a través de la pintura. Haciendo un curso, pues de repente no, poco a poco, esa voz que yo venía, que no quería ni escuchar durante mucho tiempo, pues empezó a hacerse un poco más, empezó a subir el tono un poco, hasta que ya la pude oír claramente y pude escuchar lo que me decía, lo que quería. En aquel momento era un tema de trabajo, sobre todo un sitio en el que yo no estaba a gusto y en el que nunca me había sentido que realmente fuera mi sitio, donde yo quería estar y donde yo quería crecer. Pero claro, no era una decisión fácil para mí y bueno, hasta que me escuché a mí misma y ahí ya sí que decidí soltarlo. Quizás esa sería la primera herramienta. Y ahora, Pilar, cuando asesoras a otras personas en la búsqueda de lo que tú has encontrado, pero en la búsqueda de cada uno de sí mismo, ¿qué herramientas utilizas? ¿Qué utilizas para ser la guía de que las personas se encuentren a sí mismas? Pues por una parte es la danza, pero una danza libre, sin estructura, permitiendo que el cuerpo poco a poco sea el que vaya hablando, el que vaya tomando el control y el que exprese. Primero el soltar a través del cuerpo, escucharnos a través del cuerpo, a través de una danza libre, no encorsetada ni con ningún tipo de estructura. Y luego otra parte que estoy incorporando poco a poco, porque bueno, yo estoy estudiando todavía y me quedan muchos años por estudiar Cábala, pero me está ayudando a cambiar mi forma de ver el mundo y al cambiar la forma en que veo las cosas, pues va cambiando mi vida poco a poco. Son dos herramientas que para mí es necesario combinar, bueno, un poco también por mi historia y porque a mí el tema corporal me ayuda muchísimo. A lo mejor hay gente que no necesita tanto el moverse para estar bien, pero a mí me resulta fundamental, la verdad. Y además para escucharme y para anclarme a tierra, porque si no yo también tengo una parte muy aire. Me cuesta a veces el llevar las cosas más a tierra al día a día. Entonces la danza es una herramienta muy buena para un montón de cosas, pero para esa es una de las formas en que me ayuda. Aparte de que después de avanzar, cómo te encuentras, cómo cambia tu estructura corporal, tus pensamientos y no solo eso, la información que te llega mientras que estás danzando. Porque es increíble, a veces te baja una ficha, dos, te llegan ideas, cómo la creatividad se va disparando. La verdad es que es algo maravilloso. Y ahora cada vez más en redes yo creo que se ve a muchas mujeres danzando, que yo creo que lo teníamos muy olvidado, yo la primera, porque siempre me ha gustado y lo tenía súper apartado durante un montón de años. Y yo creo que es que somos otras, o sea, nos da una vida, un fuego, unas ganas de vivir, una alegría que no tenemos de otra forma. Bueno, a lo mejor de otras formas, pero me parece que es algo con lo que muchas mujeres conectan. Mira, has dicho una frase que me ha gustado mucho, escuchar el alma. Y me ha surgido otra pregunta, Pilar, ¿quién era Pilar o cómo era Pilar antes de escuchar su alma? ¿Y quién es ahora la Pilar que se escucha el alma? ¿Qué diferencia hay? Para las personas que no te conocemos, pues bueno, ¿cómo podemos ahí ver el antes y el después con esa bonita frase? Era una mujer muy gris, muy desconectada de mis sentimientos, de mis emociones. Me pasaba algo y a lo mejor 4 meses después, 8 meses, de repente empezaba a llorar y a veces no sabía ni de dónde venía. Tenía que ir tirando un poco del hilo porque, pues eso, me llegó a pasar en el trabajo, en otro anterior que tuve, de llegar y empezar a llorar y no saber de dónde venía. Estaba completamente desconectada de mí, de lo que yo quería, de quién era. Vamos, eso había ido poco a poco, claro, eso es algo que vamos trayendo y que por eso había acabado yo en un trabajo que no me gustaba y no tenía nada que ver conmigo. Pues eso, desde esa desconexión, ese no ser yo misma, callarme, querer que todo el mundo me quiera y agradar y que bueno, que todavía no lo tengo todo completamente asentado, pero bueno, estoy haciendo un camino y me está ayudando desde luego un montón, tanto el baile como la cábala, en irme escuchando ahora, la Pilar de ahora,
escuchar sus intuiciones y se deja llevar, aunque tiene a veces se cuela también la cabeza y te pone un poco, vamos, está ahí el ego dando un poco de por saco, pero intento que cuando me llega una intuición, seguirla en el momento y lanzarme y cada vez más ir hacia los retos, cosas que antes, como es hablar con vosotras aquí, que ni me plantearía jamás, el ir a por ello, si lo siento, pues dejarme llevar. Pilar, yo creo que muchas veces cuando sentimos ese vacío, estamos en esa búsqueda de la que hablaba al principio a través de esas palabras de Antonio Consuegra, pues reconocemos los síntomas, pero es como si uno no ha estudiado medicina ni tiene ningún conocimiento sobre cómo nuestro cuerpo físico puede funcionar o dejar de funcionar y de repente tú dices, bueno, pues yo solo sé que me duele aquí o que esto me molesta y antes no me molestaba, que antes tenía unas sensaciones y que ahora tengo otras. Y cuando tenemos ese malestar, esa sensación de algo no está en su sitio, tengo vacío, un día tras otro, pues unos pueden sentirlo en forma de apatía, de falta de propósito, de falta de sentido. Otras personas a lo mejor están irritables, enfadadas, están como cabreadas con el mundo. Al final cada uno podemos sentir distintos malestares y síntomas, que eso yo creo que sí que sabemos todos muy bien de qué va. Lo que no sabemos es de dónde nos viene y lo que nos importa cuando estamos así es que nos lo queremos quitar de en medio. Yo decía, oye, yo conozco a Pilar y Pilar yo sé que ella ha encontrado sus caminos, sus mapas, sus herramientas. Ya nos has compartido esta parte de la arteterapia, de cómo el arte puede ser una manera de permitirnos expresar, liberar todo eso que está ahí, canalizarlo y darle voz de una manera muy segura, que nos sienta muy bien. Nos has hablado también de la cábala. Que nos cuentes tu visión de este viaje hacia uno mismo, pues así, algunas guías de alguna referencia, decir, ya sabemos que el camino nos toca caminarlo a cada uno el nuestro, que no hay autopista, que no hay viaje organizado por la agencia, que esto es otra cosa, pero bueno, si tú nos puedes dar alguna pista, pues te lo agradecemos. Yo sí que empezaría por algo, puede ser baile, pintura, una terapia, algo que ayude a que bajemos esas barreras que tenemos ahí tan altas y que empecemos a escuchar a nuestra alma, a nuestro corazón, permitirnos relajarnos, soltar y que esas voces que realmente están ahí, a lo mejor a veces gritando, a veces en un tono más pausado, pero que están hablándonos siempre y empezar a escuchar. Entonces yo sí que empezaría, pues quizá por algún tipo de terapia o de ahí lo que cada uno sintiera, lo que cada uno le llamara, pero sí que lo combinaría con algo de trabajo espiritual profundo también. Porque, por ejemplo, a mí con la cábala lo que me pasa es que cada vez más me toca el alma, las enseñanzas, las distintas clases, lo que cuentan. Es como que cada vez voy más profundo en mí, me va conectando, quizá con algo más hondo, con algo más... También que busquemos toda esa parte espiritual, yo creo que es muy importante para encontrar nuestro sitio, para sentirnos plenos. Me parece, luego también está el qué vas a hacer luego en tu día a día, cómo lo vas a trasladar todo. Pero que también he aprendido, porque yo en aquel momento dejé mi trabajo, tampoco tenía herramientas para gestionar todo aquello. Ahora cada vez más me voy dando cuenta que estamos siempre en el lugar adecuado, con las personas adecuadas y lo que necesitamos es aprender una lección en cada lugar con todo lo que nos está pasando y eso es como un paso adelante en nuestro camino. Cada vez que aprendemos algo de todo lo que nos está pasando es como que vamos avanzando y que siempre estamos en nuestro camino. Y es algo que me ha costado mucho aprender porque siempre me he estado peleando pensando que no estaba nunca en el lugar adecuado ni con la gente adecuada y es algo que ahora ya sí que voy viendo cada vez más claramente, entendiendo y queriendo aprender ese paso para pasar de pantalla, para un nuevo aprendizaje. Esto es reconfortante porque al final muchas veces te sientes perdido o como dices tú, tienes esa sensación de que estás en el lugar equivocado y dices, ¿y ahora qué? Y te enfadas o te sientes desconcertado. Entender que estés donde estés, estás bien y es parte de tu viaje, pues ya de momento te libera la idea, el pensar que, bueno, esto es parte, ¿no?, de mi aventura. Sí, completamente. Yo quería preguntarte, Pilar,
¿Qué relación ves entre la intuición y el yoísmo? El yoísmo en el sentido de ese yo máscara que nos ponemos de yo, ¿no? ¿A más intuición, menos yoísmo? Sí, no. ¿Cómo lo ves tú? Cada vez más, según voy escuchando más mi intuición, cada vez lo que siento o los mensajes que siento que me van llegando es para estar más al servicio, pero en el sentido de, sí, de ayudar a los demás, pero no en el sentido de ayudar a los demás, sino de quitarme yo del medio. Es más eso. Cuando realmente entra una intuición y siento que debo hacer algo, me apetezca, no me apetezca, porque hay de todo. Hay veces que me parece una intuición maravillosa y hay otras veces que me da una pereza completa el hacer lo que realmente siento. Pero es el quitarme yo del medio, ¿no? Lo que yo quiero, lo que yo no quiero, y el dejarme fluir con eso que me llega y hacerlo de corazón, hacerlo de la mejor forma posible. Creo que es eso, más quitarme yo de en medio, y esa información que llega es para algo bueno. Yo lo siento así. A mí me está llamando la atención esto que estás compartiendo, Pilar, porque lo que me llega es, al hilo de la pregunta que te hacía Alicia, tú estás hablando de quitarte de en medio. Es como si esa parte del yoísmo y del dejarnos llevar por esos personajes que hemos creado, que muchas veces son narcisistas, egoístas, que solo existo yo, mi ombligo, yo y el resto del mundo que le den. Pues yo me quito de en medio, soy capaz de escuchar otra parte de mí que habla más profundo y que no solamente cuida de mí, sino que nos cuida a todos. Y cuando yo me quito de en medio, ese yo pequeño se quita de en medio y escuchas otra parte y te conectas con todo lo demás, al final es mejor tú y mejor todo lo demás. Y acabas, como decías Pilar, al servicio. Y sin buscarlo, y a lo mejor sin entenderlo especialmente bien al principio, pero te dejas fluir, te dejas llevar, escuchas aquello y resulta que luego el resultado es mucho mejor de lo que tú hubieras podido concebir e imaginar desde ese personaje chiquitito que solo se mira el ombligo. A mí es lo que me llegaba, no sé vosotros cómo lo veis. Sí, sí, completamente. Yo lo siento así, y que no tiene que ser grandes cosas. A mí me ha pasado de no apetecerme ir a un sitio, pero ir y tener una charla con una amiga y entender por qué tenía que haber ido ese día, y fue simplemente una pequeña charla. O sea, que no tiene que ser grandes cosas. Lo que has dicho yo creo que lo has descrito muy bien. Pilar, ¿todo el mundo puede conectarse con su intuición? Sí, sí, sí. Todo el mundo. Si yo, que era lo más desconectado de este mundo, lo logré o esas barreras bajaron, todos, porque todos tenemos esa conexión. Lo que sí que tenemos son capas que es como si a una vela le pones encima algo que la tape, pero esa vela sigue encendida debajo. Entonces, según vas quitando esas capitas que vienen, pues eso, de adicciones, malos momentos, emociones enquistadas, y según se van diluyendo, según van saliendo, esa luz, esa pequeña luz que es nuestra alma y que siempre está ahí encendida, cada vez la podemos ver y sentir de una forma más clara. Yo, si fuera oyente, yo diría ahora, si tan buena prensa tiene la intuición, ¿dónde se compra? Pues mucho en el arte, tanto la pintura, escultura, escribir, poesía, todo eso nos hace que salir de la mente racional, que los dos hemisferios estén en funcionamiento a la vez, que desconectemos de nuestro ego, y ahí es más fácil. A mí me parece, seguro que hay más formas o más herramientas, pero yo creo que es una forma, meditación también, es una forma de salir de nuestros pensamientos, acallarlos, y que poco a poco esa voz va saliendo. Hay que ponerle también a lo mejor un poco de... Pero yo no le ponía ni siquiera intención en el curso aquel que hice, porque fue hace bastante tiempo, y salió. Se hacía un trabajo, era un curso de formación para tú dar talleres de arteterapia, entonces estuvimos... Si haces algo todas las semanas, eso yo lo haría con cierta asiduidad, para que un día a lo mejor que pintes, no, pero si lo haces todos los días un ratito, pues yo creo que poco a poco esas barreras bajan.
Muy interesante esta pregunta que has hecho, Alicia, porque efectivamente hay personas que están más conectadas con su intelecto, con su parte más racional, empiezan a sentir cierta incomodidad cuando nos salimos de lo tangible y cuando nos salimos de lo concreto y de los detalles y de los hechos. Y luego también hay personas que les resulta mucho más cómodo tener esa visión de conjunto, donde establecen conexiones, donde fluyen, donde tenemos modos diferentes de procesar la información y de, pues al final, de tener nuestro primer acercamiento a lo que experimentamos en nuestro día a día. Y se ha estudiado mucho desde esa otra parte lógica. Hay muchos estudios científicos que han intentado decir, bueno, la intuición, la conciencia, ¿no? Esos grandes retos ahora que con los avances que tenemos y con la neurociencia se está intentando analizar y desmenuzar y comprender, pero no llegamos. La verdad es que todavía tenemos más preguntas que respuestas y nos faltan muchas explicaciones. Me parece que entonces lo que nos queda a cada uno es nuestra experiencia más personal de lo que hemos vivido y lo que hemos llegado a comprender de cómo vivo yo la intuición, cómo he desarrollado yo y entrenado la intuición, más que a lo mejor hablar de, bueno, pues hay algún estudio que podemos citar que lo relaciona con esta parte del cerebro o aquella u otra. Preguntaría a las dos por vuestra experiencia personal. ¿Confiáis en vuestra intuición? Si no, ¿cómo habéis llegado a conectar con ella? ¿Cómo os relacionáis con esto que llamamos intuición? Y podemos empezar por el principio. ¿Qué es intuición para cada una de vosotras? Qué pregunta más buena, Ana. Mira, según lo estabas pensando, yo estaba preguntando a mi cuerpo dónde sentía la emoción. Y mi cuerpo me estaba diciendo, yo siento la intuición en el estómago. Y sobre todo, hay personas y situaciones que me hacen sentir frío y hay personas y situaciones que me hacen sentir calor. Y eso para mí es la intuición de dónde quiero estar y dónde no quiero estar. Los anglosajones hablan de gut feeling, que precisamente es esa área del cuerpo que sí, que no eres la única que relaciona esa parte del cuerpo con la intuición. ¿Pilar? A mí más me llega en forma de información, pero no es ningún tipo de voz ni nada, simplemente sé algo. O sea, siento, tengo que ir allí, no tengo que ir. Es más la información que me llega. Porque yo creo que cada uno, depende quién puede escuchar algo. Yo simplemente sé algo, sé. O sea, me viene la información, el ir allí, el no ir, el hacer ahora esto. No me viene así en ninguna forma, no como Alicia, ¿no? A lo mejor más corporal. Es muy bueno. ¿Y tú, Ana? Comparto la experiencia de las dos, el sentir y tener sensaciones físicas, y además esto es algo que yo sí lo he trabajado con clientes. Conecta con el cuerpo, porque lo que pasa es que no nos escuchamos. No estamos acostumbrados a usarlo de manera consciente. Es algo que se pone en funcionamiento y sí sabemos cómo responde nuestro cuerpo hacia lo que nos atrae y sentimos como seguro y que puede ser positivo para nosotros, y hacia lo que no nos gusta, nos da miedo, lo que sentimos que puede ser una amenaza. Lo sabemos, pero no lo hemos hecho consciente muchas veces. Entonces yo hacía ejercicios con clientes para conectar con esta información que nos da el cuerpo y empezar a comprender cuando tu cuerpo te está diciendo sí y cuando te está diciendo no, por ahí no. A un nivel muy sencillo y muy básico. Por ese lado de la información que nos da nuestro cuerpo, pues puede ser, como dice Alicia, desde sentir el cambio de la temperatura corporal, a cómo se contrae la musculatura, a cómo de repente siento tensión en una zona o en otra zona, a cómo mi cuerpo se va hacia adelante o se va hacia atrás, se abre o se cierra. Todo esto es información, cada uno lo expresamos de un modo y necesitamos aprender a conocer nuestro propio lenguaje. Y luego también está esa otra parte de no puedo encontrarle a lo mejor una explicación lógica racional de cómo esta información ha llegado a mí, pero al final se producen esas sincronías, esas casualidades y tú acabas llegando a una conclusión, a tener ese palpito, es como una confianza interna, una convicción de es por ahí. No me preguntes cómo ni por qué, porque conscientemente no te lo podría explicar. Esto es un poco como cuando en matemáticas, yo recuerdo alguna vez la cuenta de la vieja. Tú decías, no me pidas que te lo desarrolle bien expresado, pero yo he llegado a la solución. Eso sí, no lo tengo ni claro cómo lo he hecho. Pues con la intuición nos puede pasar algo así, el que es algo que no es consciente. Y sin embargo tenemos confianza en ello.
Y está esa otra parte, ya cada una le hemos dado expresión a cómo lo vivimos, a de qué va esto de la intuición para cada una de nosotras, es cómo esto se puede llegar a desarrollar la capacidad y también nuestra confianza en ello, porque también venimos de una cultura en la que no se nos anima a seguir nuestras intuiciones necesariamente. Y sin embargo, está comprobado que los grandes profesionales que destacan muchas veces destacan porque incluyen dentro de su abanico de herramientas, incluyen esta y que nos ayuda muchísimo en la toma de decisiones. ¿Cómo vosotras habéis, si es que hacéis algo intencional, hacéis algo consciente para desarrollar vuestra intuición o para simplemente haber vivido ese proceso de aprender a confiar en ella? A mí me gusta mucho preguntarme y escucharme. Y luego otra técnica que yo utilizo, mientras hablo con vosotras, estoy pensándolo, es cuando quiero resolver algo, no quiero resolverlo en ese momento. Me hago la pregunta, la dejo en barbecho, además yo soy de zona de agricultores, la dejo en barbecho y ya aparecerá. Sí, yo también esa segunda, la del barbecho también a veces, y también el seguirla. Cuando lo siento, cuando me llega esa información, hacerlo y confiar. Y a veces no es algo que tenga un resultado mañana, pero confiar que a lo mejor era un paso, que a lo mejor me lleva a otro paso, y el hacerlas, el seguirlas, más bien, el seguirlas. Muy potente esto que dices, que al final desarrollamos ese músculo cuando lo usamos. Si yo a esto llega la información y soy consecuente con ello, volverá a repetirse, cada vez se fortalecerá, cada vez lo iré desarrollando. Si llega la información y no hago ni caso ni una vez, ni otra vez, ni otra vez, pues es como cuando tú llamas a alguien y le llamas una vez y le propones un plan y otro, ¿no? Y a la 70ª vez que ya te dijo no te hago ni caso y dices, bueno, pues será que no quiere nada conmigo. Mi experiencia respecto a esto, de alguna manera vinculo y relaciono, no sabría daros ahora tampoco una explicación lógica, tendría que reflexionarlo, de la intuición con la creatividad. Pero para mí la intuición y el proceso creativo tienen una relación potentísima. Y al final, cuando hablamos de inspiración o cuando los artistas hablan de las musas y de todas estas cuestiones, yo he estudiado mucho y he investigado muchísimo el tema de la creatividad, que es algo que me apasiona y que me encanta. Y para mí hay una conexión inequívoca ahí entre intuición y creatividad. Y lo mismo que me sirve para desarrollar mi creatividad, me ayuda a desarrollar mi intuición. Es como creo que ahí hay una sinergia muy potente. Y las dos estabais hablando de algo que es esencial en todo proceso creativo, que es la incubación, que es ese barbecho del que nos hablaba Alicia, darnos un tiempo en ese proceso para que no solamente intervenga el consciente y la lógica y la razón y dejar espacio a otras partes de nosotros como cada uno lo quiera entender. Creo que es muy importante y Pilar, creo que las herramientas que tú utilizas habitualmente en tu trabajo están todas muy relacionadas con crear esos espacios y con bajarle el volumen a una parte de nosotros para que podamos empezar a escuchar otras frecuencias, otras sintonías, otras melodías que están ahí, pero que normalmente no les prestamos atención. Sí, completamente. En los talleres, pues eso también, aparte de soltar con la danza, también suelo dejar un rato para pintar y para escribir, para que llegue esa información, para que podamos escuchar, que tengamos después un ratito en silencio, para que cada una, pues eso, le pueda llegar esas intuiciones, esa creatividad, esas fichas que a veces llegan cuando movemos cuerpo, el centro creativo, sobre todo la cadera, pero que ayuda un montón a que eso se mueva y a que todas esas barreras, bajar esos puentes levadizos para que entre esa información. Pues también os lanzo pregunta a las dos. Antes y después. Antes de, aquí, en este lugar del mundo, la cultura nos lleva, ya hemos hablado de esa parte donde la lógica impera, la razón, tenemos una presión social que nos está llevando por un lado y todos nos conocemos muy bien eso que se esperaba de nosotros mismos cuando éramos pequeños. Que tú dices, bueno, pues mira, este es el guioncito, este es el caminito, esto es lo que hay que hacer para que tus padres estén contentos, tus jefes estén contentos y seas un ciudadano o ciudadana ideal. Vale, ¿cuáles han sido los beneficios, las ventajas de me he salido de la autopista, me he salido de ese guión que a mí me estaban contando que por aquí había que ir y esto era todo lo que se podía esperar de la vida y yo he empezado a ir por mi propio camino?
empezado a ir rumbo hacia mí. ¿Qué quiero yo de la vida? ¿Cómo la quiero vivir? ¿Y qué ha pasado? Que me contéis un poco lo que esta era la Alicia de antes, la Pilar de antes, y ahora, gracias al autoconocimiento o a darle espacio a la creatividad, al escucharme a mí misma, a hacer ese viaje que estamos proponiendo a los oyentes de hoy, que empiecen, es un viaje que tiene sus retos, sus altos, sus bajos, pero también trae muchas cosas buenas. ¿Cuáles han sido las mejores para cada una de vosotras? Vaya preguntas, que cuando lanzas preguntas, Ana, ya me pongo en tensión, digo, ¿pero qué preguntará? Porque como además no está nada preparado, mira qué bonito. Este tema yo sí que lo tengo un poco pensado y de hecho en el libro de Relatos Intensos con Aroma de Café hay un relato que escribí que se titula Yo no soy princesa de ningún cuento, soy la autora de mi vida. Entonces, cuando dejas de complacer o solo complacer para buscar el camino propio, yo con quien me he encontrado es conmigo. Y en este encontrarme conmigo me he quitado mucho peso de la mochila porque ya no cargo con cosas que no son mías. Y otro apunte es el agradecimiento de las cosas que he vivido porque eran, como también decía Pilar, las cosas que tenía que vivir porque el destino así lo ha creído. El respirar cada vez más, la alegría, porque no tenía, era completamente tristeza todo. También lo que dice Alicia, el irme descubriendo, todavía soltando capas y últimamente conectando con una parte también, no sé si llamarlo más visceral, más animal, más king, lo cual para mí es algo muy raro y muy fuera de mi personaje, que yo siempre he sido, pues eso, la niña buena. Y últimamente cada vez más, y sé que esto va a más. Cuanto más bailo, cuanto más conecto conmigo, esta parte mía tiene más fuerza. Y es otra Pilar completamente distinta, llena de fuerza. Bueno, todavía la veo, no estoy completamente en ella, pero va asomando. Yo creo que hay una parte mía que tenía completamente tapada y que poco a poco está asomando la cabeza y tiene muchas ganas de salir y compartir. Pues para mí el resumen sería que yo antes me estaba montando una película de horror que estaba deseando que se terminara. Era, por favor, que esto se acabe ya, porque no puedo más. Eso, estaba asustada, me sentía perdida en el montón, no sabía ni hacia dónde iba ni de dónde venía. Este era un desastre. Y de repente era como, mira, pues no sé si esto será una obra maestra o no, pero yo me lo estoy pasando divinamente. Soy feliz. Ese es el resumen. Mi vida no es perfecta, yo tampoco tengo claro ahora no muchas cosas, hay cada vez a lo mejor más incertidumbre y sin embargo yo cada vez estoy más a gusto, cada vez me lo paso mejor, me quito un montón de lastre de encima, es como increciendo. Mis amigas muchas veces hablan de, ay, los años y tal, digo, yo para atrás no vuelvo ni loca, o sea, mi peli va cada día mejor, entonces yo tengo muchísima curiosidad por seguir descubriendo cómo va este viaje y de momento encantada de conocerme y de recorrerlo. Sí, sí, yo ahí también. Yo es que, vamos, cada día más contenta por la vida, vamos, no doy ni medio paso para atrás, así que muy feliz también, sí. Ya solamente pediros una idea con la que os apetezca despediros y animar a nuestros oyentes a decir, oye, esto que nos cuestionamos al principio, ¿y si lo que estás buscando no está fuera? ¿Y si lo que te estás buscando es a ti mismo, a ti misma? ¿Qué te digo para que te animes a que hagas este viaje? Y, oye, me voy a dar espacio, me voy a escuchar, me voy a dar más crédito a lo mejor y voy a confiar más en lo que viene de dentro que en todo eso que me cuentan de fuera. Mira, yo me quedo con escuchar más y escucharme también a mí y sobre todo también ampliar la mente leyendo, escuchando otras propuestas, enriqueciendo la vida con experiencias de otras personas, con otros caminos, con otras búsquedas, con otros recorridos, aprender, aprender y aprender. Sí, suscribo y además, si no tenemos claro qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama, pues empezar a probar cosas que disfrutemos y que nos aporten y que sean cosas que podamos hacer incluso solos. Está bien que se hagan en grupo también,
pero luego el hacerlos uno mismo, el sentarse y el permitirse un tiempo de escucha y de conectar con uno mismo. Completamente en sintonía con lo que proponéis las dos. Viaja, salte de lo conocido, de lo establecido, sorpréndete a ti mismo, haz lo que te has dicho tantas veces que nunca harías, date el lujo y el gustazo de sorprenderte y de hacer cosas por primera vez, de seguir descubriendo y a ver qué pasa. Tiempo para ti, salte de tu cuadrícula, rómpete los esquemas a ti mismo y sí, tiempo contigo, tiempo para ti en silencio, bajándole el sonido a todas esas distracciones que vienen de fuera y bajándole el sonido a la voz de ese personaje que ya te lo sabes. Pilar hablaba de ello, es rompe tu personaje. ¿Que eres la niña buena? Pues venga, vamos a probar otras cosas. ¿Que eres el tipo responsable o que eres lo que sea? Salte de ahí, salte del papel, rómpelo y a ver qué pasa. Pues yo por mi parte agradecerte, Ana, y agradecer, Pilar, esta limonada y este rato que hemos compartido, que ha sido súper bonito, enriquecedor y además, mira, me quedo también con la palabra diversión, que yo no la había empleado y me ha encantado que la emplearas también. Agradeceros muchísimo de corazón el haberme permitido compartir con vosotras, que es que sois maravillosas. Y muchas gracias, Ana, por la presentación, que me he quedado sin palabras y no te he dicho nada. Muchísimas gracias y gracias por vuestro puesto de limonada, que estoy segura de que está ayudando a un montón de gente y está, pues eso, ayudando a que la gente dé ese paso adelante, ¿no? Y conecten más con ellos mismos, tengan acceso a otras formas de ver la vida y a otras personas que han hecho cosas distintas en su vida. Gracias a las dos, gracias Pilar, gracias Alicia por ser parte de este viaje que estamos compartiendo. Gracias a ti que estás del otro lado y que también eres parte de esto y sin ti no sería posible. Ya sabes que si a ti lo conocido y establecido se te queda estrecho, tienes una cita con nosotros los miércoles a las 5 de la tarde porque nos podemos amargar, pero como eso no es lo que nos va por aquí, lo nuestro es Be Better, que para Be Better ya hay muchos, ¿no?, que se decantan por esa opción. Y eso, tenemos una cita aquí en nuestra casa en lgnmedios.com. Muchísimas gracias y anímate a seguir tu viaje y a compartirnos cómo te va. Adiós.